bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, la muerte y la vida de Jesús, parte 3. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 2, el versículo 11 en adelante, dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando Pedro vino a Antioquía, se sentaba con los gentiles, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron los judíos de parte de Jacobo, entonces se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de ellos. Tenía temor de que el líder de los apóstoles de la circuncisión fuese hallado quebrantando la ley de Moisés, comiendo junto con los gentiles. Era una abominación, según la ley de Moisés, para un judío comer con un gentil. Estaba totalmente prohibido por la ley. Pero Pedro tenía una característica. Aunque era judío y estaba obligado a guardar los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, él no vivía como judío, sino como gentil. Él se sentaba a comer con los gentiles tranquilamente, la comida que ellos comían. Cuando Pablo vio a Pedro comiendo con los gentiles, Pablo pensó que Pedro había entendido el evangelio que el Señor Jesucristo le había revelado a Pablo en el paraíso, ya que Pablo había estado con él 15 días enseñándole
lo que Cristo resucitado le había revelado en el paraíso. Pedro era un conocedor de esa revelación. Y por eso cuando Pablo lo vio comiendo con los gentiles, pensó que había entendido el evangelio de la incircuncisión, el que Pablo predicaba. Pensó que había entendido que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, todos nosotros morimos juntamente con Él. Pensó que había entendido esa posición que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero cuando vio que Pedro se puso de pies con miedo de los de la circuncisión, entonces entendió que Pedro no había entendido lo que le había explicado Pablo. No había entendido su posición en Cristo. No había entendido que había muerto juntamente con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo. No había entendido que había muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No había entendido esa posición que hemos heredado del Señor Jesucristo por ser Cristo el postrer Adán. El hecho de que Cristo sea el postrer Adán implica que todas las cosas que Él hizo y logró nos han sido imputadas a nosotros, los que hemos nacido después del sacrificio de Cristo, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada para poder recibir estos beneficios, porque así como Adán imputó a todos los seres humanos que nacieron después de él lo que él había hecho, desobedecer y pecar, de la misma manera nos enseña Pablo que las cosas que Cristo hizo y logró nos la ha imputado a nosotros sin nosotros hacer nada. Una de esas cosas que Cristo nos ha imputado es su muerte en la cruz del Calvario. Eso lo entendió el gran apóstol Pablo. Por eso, escribiendo allá a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, el versículo 14, Pablo nos enseña diciendo que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo entendió su posición en Cristo Jesús. Pablo entendió que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros, su iglesia, también lo hicimos juntamente con Él. Para Dios, nuestra existencia física ya terminó. Para Dios, la vida que vivimos en la actualidad ya terminó. Ya para Dios, las obras que hagamos mientras estemos en este cuerpo, sean buenas o sean malas, no tienen ningún valor, porque para Dios hemos muerto juntamente con Cristo. Pablo se lo explicó también a los romanos en el capítulo 6, el versículo 6, cuando les dijo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra existencia terrenal, nuestra vida física, fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado, lo que registraba pecado delante de Dios, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La iglesia de Cristo, al morir juntamente con Cristo en la cruz del Calvario por imputación, entonces también murió a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés
solo se puede enseñorear del hombre, entre tanto que éste está vivo. Si una persona tiene infracciones de tránsito, o si tiene deudas con bancos, o si tiene una deuda con la justicia, en el momento en que esa persona muere, entonces todas esas leyes que lo condenaban, entonces pierden su valor, porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que él está vivo. Por eso, cuando nosotros morimos hace 2000 años en esa cruz del Calvario, juntamente con Cristo, entonces también morimos a la ley de Moisés. Así se lo explicó Pablo a los romanos en el capítulo 7, el versículo 4, después de hacer una analogía sobre la mujer casada y ligada a su marido mientras éste vive. Pablo concluye diciendo en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Porque en el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos por imputación juntamente con Él. Y como morimos juntamente con Él, entonces los efectos de la ley de Moisés también murieron para nosotros. La ley de Moisés ya no nos puede condenar como pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo morimos, y al morir, morimos a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés solo se puede enseñorear del hombre, entre tanto que éste vive. Por eso Pablo dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y si morimos a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, también hemos muerto al pecado. Porque la ley de Moisés era el poder del pecado. La ley de Moisés, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, era lo que le daba vida al pecado. Si no hay una ley, tampoco hay infracción a la ley. Para que haya una infracción, tiene que haber una ley establecida. Si tú vas en tu automóvil y no hay una señal de tránsito que diga pare, y tú sigues y otro vehículo te golpea, entonces tú no eres culpable de ese accidente. ¿Por qué? Porque no había ninguna señal de tránsito que te dijera que tenías que detenerte. No había ley de tránsito, y si no hay ley, no hay infracción. Cuando nosotros morimos por medio del cuerpo de Cristo a la ley de Moisés, por haber muerto juntamente con Él hace 2000 años, entonces también hemos muerto al pecado, porque al adquirir esa posición en Cristo de muertos a la ley, entonces hemos muerto al pecado, porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. El hecho de haber muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, entonces también nos pone en otra posición. Muertos al pecado, porque sin la ley, explica el gran apóstol Pablo allá en Romanos 7:8, sin la ley el pecado está muerto. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y como hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, también hemos muerto a la consecuencia que traía infringir la ley de Moisés, que se llamaba el pecado.
al morir juntamente con Cristo, morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo y también morimos al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. La iglesia de Cristo, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces adquiere una posición, muertos a la ley y muertos al pecado. Por eso la iglesia de Cristo no puede ser hallada en pecado. Por eso la iglesia de Cristo ya no puede perseverar en el pecado. Porque la iglesia de Cristo ha adquirido una posición en Cristo. Muertos a la ley y muertos al pecado. Eso lo entendió el gran apóstol Pablo. Pero Pedro no lo entendió, ni ninguno de los otros apóstoles. Porque si Pedro lo hubiera entendido, entonces no habría sentido temor de los judíos que habían llegado de Jerusalén cuando estaba comiendo juntamente con los gentiles. Si Pedro hubiera entendido su posición en Cristo, le hubiese explicado a los judíos que habían llegado de Jerusalén sencillamente que ya comía con los gentiles, porque en Cristo había muerto a la ley y por ende había muerto al pecado. Que ya Dios no lo juzgaba por comer con los gentiles. Que ya Dios no veía como algo malo el hecho de que un judío se sentara a comer con un gentil, porque eso lo prohibía la ley de Moisés. Pero que como él había muerto juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, y por haber muerto juntamente con Cristo, entonces había muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero Pedro no había comprendido a Pablo y tampoco tuvo el valor de enfrentar a los de la circuncisión. Por eso Pablo dijo ahí en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, entonces dije a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro vivía como los gentiles. No guardaba la ley de Moisés, pero aún así obligaba a los gentiles a que guardaran la ley de Moisés. Pedro no tuvo el valor de enfrentar a los judíos que vinieron de Jerusalén para decirles lo que Pablo le había enseñado, para presentarles su posición en Cristo. Muertos a la ley y por ende muertos al pecado. Por eso en el versículo 20, Pablo le dijo a Pedro y a los que estaban en ese lugar, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo le recordó a Pedro y a todos los judíos que habían venido de Jerusalén su verdadera posición en Cristo Jesús. Pablo entendió que con Cristo estaba juntamente crucificado. Pablo entendió que cuando Cristo fue crucificado y murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo juntamente con Él. Pablo entendió que por ser Cristo el postrer Adán, nos ha imputado a nosotros, la iglesia de Cristo, todas las cosas que Él hizo y logró, y una de ellas fue su muerte en la cruz del Calvario. Pablo entendió que había muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo.
Pablo entendió que ya la ley de Moisés no se podía enseñorear de él y condenarlo como pecador por el hecho de comer con los gentiles, porque al Cristo morir en la cruz, él había muerto juntamente con él, y al él morir juntamente con Cristo, entonces murió a la ley de Moisés, porque ésta solo se puede enseñorear del hombre, entre tanto que él vive. Como Pablo lo entendió, se lo recordó a Pedro. Oye, Pedro, tú que estás asustado porque te vieron comiendo con los gentiles, tú que tienes miedo porque sabes que la ley de Moisés prohíbe que un judío se siente con un gentil, tú que estás pensando que eres un pecador porque has quebrantado uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, quiero recordarte, Pedro, nuestra posición en Cristo después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Quiero recordarte, Pedro, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiero recordarte, Pedro, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros lo hicimos juntamente con Él. Y si morimos juntamente con Él, entonces hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y la ley no se puede enseñorear de nosotros ni condenarnos como pecadores por hacer algo en contra de lo que ella prohíbe, porque sencillamente hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo le dijo allí en el versículo 20, oye, Pedro, no te dé temor comer con los gentiles. No pienses que estás ofendiendo a Dios por eso. Pienses que estás ofendiendo a Dios porque la ley de Moisés te lo prohíbe. Recuerda, Pedro, con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros. Ya nuestra vida terrenal no tiene ningún valor delante de Dios. Ya lo que hagamos en este cuerpo físico no tiene ningún valor, porque nosotros hemos muerto juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo le dijo, ya no vivo yo. Pablo entendió su posición en Cristo. Ya no vivo yo. Ya lo que haga o deje de hacer para tratar de agradar a Dios ya no tiene ningún valor. Ya no vale nada de eso, porque yo he muerto juntamente con Cristo, y al morir juntamente con Cristo he sido justificado del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso Pablo le dijo, ya no vivo yo, y le recordó, vive Cristo en mí. Es decir, ya mi vida física no cuenta delante de Dios. Ya no cuenta delante de Dios lo que yo haga mientras esté en este cuerpo pecaminoso carnal. ¿Por qué? Porque mi vida física para Dios ya pasó. ¿Por qué? Porque yo morí con Cristo juntamente con Él hace 2000 años. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es mi posición en Cristo. Esa es tu posición en Cristo. Y ya no vives tú. Ya lo que hagas en este mundo físico no tiene valor para Dios, sea bueno, sea malo. Por eso Pedro podía comer tranquilamente con los gentiles. No tenía que haberse parado asustado delante de los judíos, porque ya no estaba obligado a guardar la ley de Moisés, porque él había muerto juntamente con Cristo y había muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero como no lo entendió, entonces no murió con Cristo, no murió a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y siguió considerando
en el espíritu de su mente que el hecho de comer con un gentil, entonces lo colocaba en la posición de pecador delante de Dios. Eso le sucede a todos los que se denominan cristianos en el día de hoy. Todas las iglesias que dicen ser cristianas, ninguno de ellos ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ellos están vivos a la ley. Ellos le enseñan a la gente que para poder salvarse tienen que obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Tienes que obedecer los 10 mandamientos para que Dios te vea con agrado y pueda algún día entonces llevarte al cielo. Así piensan todas las iglesias cristianas de hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos no han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Porque ellos no están juntamente crucificados con Cristo. Porque ellos sí viven en ellos. Ellos no permiten que Cristo viva en ellos. Pablo le dijo a Pedro, ya no vivo yo. Ya mi vida física no cuenta delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo he muerto juntamente con Cristo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora lo que cuenta es la posición que he heredado en Cristo. Y en Cristo Jesús he sido justificado del pecado. Porque en Cristo Jesús he muerto a la ley mediante su cuerpo. Y por haber muerto a la ley, he muerto al pecado. Y si he muerto al pecado, entonces he sido justificado del pecado. En Cristo Jesús he sido justificado del pecado. En Cristo Jesús he sido santificado. En Cristo Jesús he sido perfeccionado. En Cristo Jesús soy una nueva criatura, soy una nueva creación, libre de la ley de Moisés, libre de la consecuencia de desobedecer esa ley, es decir, del pecado, y libre de la condenación por haber infringido esa ley. En Cristo Jesús, nueva criatura soy. Las cosas viejas, el viejo pacto de la ley, el pecado, la condenación, todas esas cosas viejas que pasaron cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, esas cosas viejas ya pasaron para Dios. Y por eso ahora vive Cristo en mí. ¿Y cómo vive Cristo en mí? ¿Cómo me representa ahora a mí el Cristo resucitado? Como un hombre santo, como un hombre justo, como un hombre perfecto delante de Dios. Por eso Pablo le dijo a Pedro, oye Pedro, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya morí juntamente con Él. Morí a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y si moría la ley, moría el pecado. Y si moría el pecado, ahora pues ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Hemos muerto a la ley. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la condenación mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso le dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi vida física no cuenta, tu vida física no cuenta. Dios te ve como un muerto en Cristo porque tú moriste juntamente con Él en la cruz del Calvario. Y dijo Pablo, vive Cristo en mí. Ahora Dios me conoce en el Cristo resucitado. Ahora Dios me ve justo, santo, perfecto y completo en el Cristo resucitado. Esa es la posición que hemos heredado en Cristo por ser Cristo el postrer Adán. Si usted todavía considera que debe obedecer los mandamientos para poder heredar la salvación, entonces usted sencillamente no ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y como usted no ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, tampoco ha muerto al pecado. Y para usted todavía hay pecado. Y como no ha muerto al pecado, entonces para usted también hay condenación.
porque todo aquel que infringe la ley de Dios se convierte en un pecador y por ende en un heredero de la condenación. Y como usted no ha muerto con Cristo en la cruz del Calvario, por medio del don de la fe que nos ha traído el evangelio que Cristo le reveló a Pablo, entonces usted no es una nueva creación. Usted no se considera justificado, ni santificado, ni perfeccionado. En otras palabras, a usted Cristo no le sirve para nada. A usted Jesucristo no le sirve para nada, porque usted no ha muerto con Él. A la ley no ha muerto mediante el cuerpo de Cristo, no ha muerto al pecado, no ha muerto a la condenación. Usted no se considera muerto al pecado por medio del sacrificio de Cristo, por medio del don de la fe. Usted no se siente justificado, ni santificado, ni perfeccionado. ¿Por qué? Porque usted no deja que Cristo viva en usted, por medio del don de la fe que nos ha sido dado por oír y creer en el evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el mismo paraíso. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe en creer, entender y creer que en Cristo Jesús hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la condenación cuando Él murió, y cuando resucitó, hemos resucitado también juntamente con Él. ¿Para qué? Para hacer una nueva creación. ¿Cómo? Santa, justificada, perfeccionada y completa en Cristo Jesús. Mientras tú no creas en el espíritu de tu mente, por medio del don de la fe, que en Cristo has muerto, has sido sepultado, y al morir moriste a la ley, al pecado, a la condenación, y al resucitar resucitaste como una nueva creación en Cristo Jesús. Si no lo entiendes y no lo crees por medio del don de la fe, entonces tú seguirás vivo a la ley y por ende vivo al pecado y por ende vivo a la condenación. No puedes heredar el reino de Dios si todavía consideras que eres un pecador delante de Dios. Tienes que morir juntamente con Cristo para que también resucites juntamente con Cristo y entiendas tu verdadera posición en Cristo Jesús. De lo contrario, vas a seguir viviendo como Pedro, y como los otros apóstoles que no entendieron el evangelio que Cristo le reveló a Pablo. Vas a seguir viviendo bajo la ley, pensando que tienes que obedecer los 10 mandamientos y que si no los obedeces, entonces eres un pecador y que tienes que arrepentirte, y que tienes que bautizarte en aguas para que Dios te perdone esos pecados para poder ir al cielo. Si tú sigues pensando así, eso quiere decir que tú no has entendido que con Cristo estás juntamente crucificado, que ya no vives tú, que ahora vive Cristo en ti. Y lo que ahora vives en tu carne, en tu existencia física, ya no lo vives bajo la ley de Moisés, sino que lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Ahora vives por lo que dice el Evangelio de Pablo, de ti, que eres justo, santo, perfecto y completo en Cristo Jesús. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.